Siempre creí que la noche era mi santuario, un manto oscuro que me protegía del caos del día. Me equivoqué. Esta noche vamos a hablar de cómo el miedo más profundo no viene de lo desconocido, sino de lo familiar convertido en extraño. De cómo un simple crujido puede deshilachar la tela de tu realidad cuando crees que estás completamente solo. Si alguna vez sentiste esa punzada fría en el estómago al escuchar un sonido inexplicable en la oscuridad de tu propia casa, este video es para ti. Vamos a desentrañar una de esas historias que te obligan a encender todas las luces antes de ir a dormir. Una historia que se titula con la misma frase que podría haber salido de tu propia boca. Escuché algo en casa y no estaba solo. Hay algo en ese título, ¿verdad? Escuché algo en casa y no estaba solo. Son 10 palabras que prometen escalofríos. No es una mansión embrujada, no es un bosque oscuro lleno de criaturas legendarias. Es tu casa. Es el lugar donde la puerta siempre está abierta, la nevera está llena y las cobijas te esperan. Y lo que escuchaste no fue una gotera, ni el viento. Fue algo. Ese algo que no tiene nombre, que no puedes clasificar, es el que te roba el aliento. Y la segunda parte, la que remata el título como un golpe seco en el pecho, y no estaba solo. Ahí se desmorona todo. La sensación de seguridad, el control, la lógica. Porque si no estabas solo, ¿quién estaba ahí? ¿Y por qué no sabías de su presencia hasta ese algo? Ese título es una puerta a un laberinto donde la seguridad se convierte en trampa y la soledad en una ilusión peligrosa. Promete una historia que no solo te hará saltar en tu asiento, sino que se quedará contigo, susurrándote en la oscuridad, cada vez que creas estar a solas. Es la promesa de una historia de terror que te recuerda que a veces el miedo no viene de afuera, sino de lo que reside dentro de tus propias paredes, o peor aún, de lo que crees que estaba ahí contigo todo este tiempo. La noche en que todo comenzó, la casa estaba envuelta en ese silencio profundo y pesado que solo el crepúsculo puede tejer. No había ruidos de la calle, ni el murmullo lejano de los vecinos. El reloj marcaba las 3 de la mañana, un eco vacío en el tiempo. Y entonces lo escuché, un crujido, un sonido tan sutil que mi mente casi lo descartó como una rama que se quebraba afuera, o el viejo asentamiento de la madera de la casa. Pero no lo hice. Y la frase, la única frase que se me grabó a fuego esa noche y que nunca pude sacarme de la cabeza, fue esta. Escuché un ruido y estaba completamente solo. Esa es la médula espinal de cualquier buen relato de terror. No te dice qué fue ni dónde, solo que hubo un ruido. Y ese ruido lo escuchaste tú, en el completo, absoluto y escalofriante desamparo de la soledad. La casa parecía inmensa, los muebles, meras siluetas gigantes, y el silencio, antes un consuelo, ahora una amenaza palpable. Era yo, y solo yo, en esa burbuja de quietud nocturna. Y ese ruido era la grieta por donde todo empezaría a filtrarse. Imagina la escena. Estás en tu casa, en la comodidad que conoces de memoria. Cada sombra, cada reflejo en la ventana, cada mueble tiene un lugar asignado en tu mente. Pero cae la noche, y con ella una oscuridad que lo cambia todo. De repente, las esquinas se hacen más profundas. Los objetos conocidos adquieren formas extrañas, y el silencio no es paz, es una ausencia. La oscuridad te ciega, pero a cambio, agudiza el resto de tus sentidos hasta límites insospechados. Un simple goteo lejano en la cocina, que de día sería imperceptible, se convierte en un martilleo rítmico que te taladra los nervios. El crujido de la casa al enfriarse, un sonido natural, se transforma en pasos arrastrados en el pasillo superior. No ves, pero escuchas. No ves,
pero sientes la brisa fría que parece no venir de ninguna ventana. La oscuridad no es solo la ausencia de luz, es un personaje más en esta historia, uno que te envuelve, te engaña y te prepara para el golpe. La penumbra convierte tu hogar, el lugar más seguro del mundo, en un laberinto de amenazas potenciales, un escenario perfecto para que el terror eche raíces. Te das cuenta de que el verdadero miedo no está en lo que puedes ver, sino en lo que la oscuridad te impide ver, en lo que tu imaginación, alimentada por el silencio y la soledad, pinta para ti. Y lo que pinta casi siempre es peor que la realidad. Así que ahí estaba, paralizado por ese primer sonido, intentando racionalizarlo, deseando que fuera mi imaginación, el viento, el gato del vecino. Pero el silencio que siguió no era un silencio de confirmación, sino de espera. Un silencio tenso, cargado, como el aire antes de una tormenta. Y entonces volvió el crujido. Pero esta vez no fue el débil eco de la primera vez. Fue más claro, más cercano. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral como un río helado. ¿Estaba en la sala? ¿O quizás en la cocina? Mi corazón, hasta entonces un tambor amortiguado, comenzó a golpear contra mis costillas con una fuerza alarmante. Cada latido resonaba en mis oídos, haciéndome dudar de si el crujido era real o si era el sonido de mi propia sangre corriendo a borbotones. Intenté mantener la calma. Es solo la casa, me repetía a mí mismo, con una voz que sonaba extraña y forzada incluso en mi cabeza. Todas las casas viejas hacen ruidos por la noche, pero no era solo un ruido, era el ruido. Y no se detuvo ahí. Después de otro breve e insoportable silencio, el crujido se repitió. Pero esta vez no había duda. Estaba más cerca, mucho más cerca. Esta vez era como si viniera directamente del pasillo que conectaba la sala con mi habitación. Podría jurar que lo escuché justo al otro lado de mi puerta cerrada. Mi respiración se volvió superficial. Mis músculos se tensaron hasta doler, y sentí que cada vello de mi cuerpo se erizaba. Mi mente corrió a 1000 por hora, buscando explicaciones, escapatorias. ¿Una intrusión? ¿Alguien intentando entrar? No había forzado cerraduras, no había ventanas rotas. Todo estaba como lo había dejado. Y si era alguien, ¿por qué los sonidos eran tan sutiles, tan espaciados, tan deliberados? La escalada es lo que convierte una anécdota en una pesadilla. Un ruido inicial te pone en alerta, te da un empujón. El segundo te hace dudar de tu cordura. El tercero te sumerge en el terror. Y lo clave aquí no es solo la repetición, es la proximidad. La distancia se acorta, el sonido se vuelve más nítido, más innegable. Es el mecanismo más antiguo y efectivo del miedo. Lo que está lejos es un posible problema. Lo que se acerca, una amenaza inminente. Y esa sucesión de ruido, silencio, ruido más cerca, silencio, es una tortura. Cada pausa es una oportunidad para que tu mente cree los peores escenarios, para que tu imaginación se desborde con posibilidades monstruosas. El silencio no es alivio, es la antesala del próximo susto, el momento en que tu cuerpo se prepara para el siguiente golpe, sabiendo que vendrá, pero sin saber cuándo, ni exactamente de dónde. Recuerdo que me levanté de la cama, despacio, con cada movimiento calculado para no hacer el menor ruido. El suelo frío bajo mis pies era el único contacto con la realidad que sentía en ese momento. Me acerqué a la puerta, no para abrirla, sino para apoyar la oreja contra la madera. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que cualquiera del otro lado podría escucharlo. La oscuridad del pasillo se filtraba por la rendija debajo de la puerta, una franja de negrura absoluta. Traté de respirar hondo, de calmarme, pero era inútil.
El pánico empezaba a nublar mi juicio. Y entonces, el sonido volvió. Esta vez no fue un crujido, fue algo diferente. Un roce, un arrastre sutil, como si algo pesado se moviera muy, muy despacio sobre la alfombra. Y lo peor de todo fue justo, exactamente, al otro lado de mi puerta. Podía sentir la vibración en la madera, podía sentir su cercanía. Mi mente gritaba. No había explicación lógica para esto. No había viento, no había gatos, no había viejos asentamientos de la casa que sonaran como un arrastre lúgubre y paciente. El silencio que siguió esta vez fue el más largo y pesado de todos. No era un silencio de alivio, sino uno de pura y absoluta tensión. Era el silencio que anuncia la calma antes del huracán, la pausa antes de que todo se desate. Mis ojos intentaban perforar la oscuridad, buscando algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo inexplicable. Mis manos temblaban, frías y sudorosas. Mi garganta estaba seca y sentía la necesidad imperiosa de gritar, de encender todas las luces, de hacer cualquier cosa para romper ese hechizo de terror. Pero no podía. Estaba pegado a la puerta, escuchando, sintiendo, esperando el siguiente movimiento. El reloj en la sala seguía su marcha implacable. Cada tic-tac, una pequeña explosión en el silencio. El tiempo parecía estirarse, volverse elástico, cada segundo una eternidad. Mi mente jugaba trucos, proyectando sombras y figuras en las cortinas, transformando cada objeto inanimado en una potencial amenaza. Empecé a cuestionar todo, mi propia cordura, la solidez de mi hogar, la certeza de estar solo. Porque ese ruido, ese arrastre, no era el producto de mi imaginación, era real, demasiado real. Y la proximidad con la que se manifestó no dejaba lugar a dudas. Lo que fuera que estaba haciendo esos sonidos, estaba justo fuera de mi habitación. Y me estaba esperando. El terror no venía de una aparición fantasmal, sino de la incertidumbre, de la amenaza invisible que acechaba a unos pocos centímetros de mí, separada solo por una fina capa de madera. Era el miedo a lo desconocido, a lo que no puedes enfrentar porque ni siquiera sabes qué forma tiene. Era el miedo a ser una presa, atrapado en tu propio refugio. Los segundos se convirtieron en una agonía. Mi corazón latía tan fuerte que sentía su eco en todo mi cuerpo. No había tenido miedo así desde que era un niño. Un miedo visceral, primario, que te congela y te deja sin aliento. Mis ojos estaban fijos en la puerta, en esa rendija por donde la oscuridad del pasillo se colaba en mi habitación. Cualquier sonido, cualquier sombra, me haría saltar. Estaba al borde, a punto de quebrarme. Y justo cuando creía que no podía soportar un segundo más de esa tensión insoportable, justo cuando mis nervios estaban a punto de ceder y gritaría o correría, el sonido final llegó. No fue un crujido, no fue un roce, fue una respiración. Un sonido apenas perceptible, suave, pero inequívoco. Como un suspiro contenido, un aliento que no era mío. Y venía de justo al otro lado de la puerta, tan cerca que sentí que el aire se movió. En ese instante, la sangre se me heló en las venas. Mi mente, que había estado buscando desesperadamente cualquier explicación lógica, se quedó en blanco. No había racionalización posible. La verdad, fría y afilada como una hoja de afeitar, se abrió paso a través de mi terror. Y esa verdad, encapsulada en una frase corta, simple, pero demoledora, fue la que sentí con cada fibra de mi ser. La que me quitó el aire y me dejó temblando en la oscuridad de mi propia casa. Y alguien estaba ahí. Esa frase, tan sencilla, tan directa, pero su impacto es devastador. No hay monstruos describibles, no hay fantasmas que floten,
No hay demonios con ojos rojos, solo esa certeza inquebrantable. Alguien estaba ahí, no un algo, sino alguien. Una presencia consciente, con intenciones. Una confirmación de todos mis peores miedos, validando cada escalofrío, cada latido acelerado. La ilusión de estar solo, de ser el único habitante de mi hogar esa noche, se hizo pedazos. Mi santuario se había convertido en una trampa. Lo más aterrador de este final es su ambigüedad. ¿Quién era ese alguien? ¿Un ladrón? ¿Un psicópata? ¿Un espíritu? ¿Una entidad sobrenatural? La historia no nos da detalles, y esa es su mayor fuerza. Porque lo que nuestra imaginación puede crear es infinitamente más aterrador que cualquier descripción explícita. Ese alguien podría ser cualquier cosa, y esa posibilidad, esa incertidumbre, es lo que te clava el miedo hasta los huesos. No te da un rostro para combatir, un nombre para maldecir, solo una presencia invisible, tangible en el terror que provoca. Este final no busca un susto momentáneo. Busca anidar en tu mente, en los rincones más oscuros de tu imaginación. Te deja con una sensación persistente de desasosiego, con la inquietante pregunta: ¿y si no estás tan solo como crees? Justo ahora, mientras miras este video en la oscuridad de tu propia casa. Te hace dudar de cada sombra, de cada crujido, de cada suspiro del viento. Te recuerda que el control que crees tener sobre tu espacio, sobre tu seguridad, es solo una ilusión frágil que puede romperse con el más mínimo sonido. Te obliga a confrontar la idea de que lo que es familiar puede volverse ajeno, y que lo que creías que era tuyo, quizás nunca lo estuvo del todo. Y esa es la esencia del terror más puro, aquel que te quita la paz y te hace cuestionar la seguridad de tu propio hogar, mucho después de que la historia haya terminado.